tal? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor. Ya estamos en diciembre, último mes del año. ¿Quién pensaba que en diciembre estaríamos hablando del COVID? Sin embargo, tenemos que hablar del COVID. Pero pasan otras cosas, hay otras patologías, hay otros hechos en materia de salud y de los cuales queremos hablar. Hoy nos vamos a referir en esta primera parte con la doctora Laura Barrionuevo, que es la jefa de neonatología del PENA, acerca de los prematuros, cómo nacen, cómo es la vida, cómo arrancan, cómo siguen los prematuros, esos niños chiquititos que uno los ve ahí, parece que es imposible, parece que llegaran a sobrevivir, y sin embargo sobreviven. Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Comentarle a la gente, porque por ejemplo, hay gente que por ahí sabe y gente que por ahí no sabe, ¿cuándo se considera a un niño como prematuro? Bebés prematuros son aquellos que nacen antes del término y el término se considera a partir de las 37 semanas. O sea que de 37 para abajo serían prematuros. Ajá. No todos los prematuros son o se clasifican de la misma manera, sino que de acuerdo al peso con el que nazcan, se consideran de bajo peso, o de muy bajo peso o extremadamente bajo peso. Claro. Los bebés menores de 1000 gramos son de extremo bajo peso, entre 1000 y 1500 de muy bajo peso, y de 1500 para arriba también serían bajo peso. Claro. Tampoco es lo mismo las edades gestacionales a las que nacen. Sí. No es lo mismo un bebé prematuro menor de 28 o de 32 semanas que los que llamamos nosotros prematuros tardíos, que serían los de 34, 35 y 36 semanas de gestación. Correcto. Sí, Mientras antes nazcan, mayores son las complicaciones y la estadía hospitalaria. Y usted, el médico o el médico se encarga de todo, ¿se da cuenta cuando puede llegar a producir un parto prematuro o el bebé nace y quiero nacer y nace? En general, bueno, nosotros estamos conectados con el servicio de obstetricia del hospital y hay ya embarazos que vienen con un riesgo y que se controlan en el hospital en estos consultorios de alto riesgo obstétrico. Ajá. Muchas veces estamos ya preparados para recibir algún bebé con alguna información prenatal, que eso sería lo ideal, pero muchas veces ante una amenaza de parto de pretérmino que no se puede frenar, o un desprendimiento de placenta, o una crisis hipertensiva de la mamá, se desencadena el parto prematuro, o a veces por las condiciones maternas es preferible hacerle una cesárea como para que nazca ese bebé por esa vía, ¿no? Claro. ¿Qué cantidad, cuál es la proporción de bebés prematuros respecto de los nacimientos de los bebés normales, por decir de alguna manera? Los bebés bajo peso que hablábamos, los bebés que son menores de 2500, son alrededor de un 10% de todos los nacimientos. Ajá. Los bebés prematuros menores de 1500 gramos están entre un 1 y 2%. Correcto. Es lo que sería para nosotros acá en el hospital, que tenemos alrededor de 2400, 2500 partos anuales, 250 bebés bajo peso más o menos, y alrededor de 40 bebés prematuros menores de 1500. Claro. ¿Y hay algún riesgo para que la mamá pueda tener un bebé prematuro? Si tiene antecedentes de algún tipo, o por ahí tuvo algún otro bebé prematuro, ¿significa que el próximo puede llegar a ser prematuro? Sí, el riesgo de haber tenido un parto prematuro es riesgo de un parto prematuro próximo también. Claro. A veces el intervalo intergenésico muy corto también puede ser causa. A veces hay incompetencias en el cuello uterino de la mamá, esto puede dar causa de aborto y a repetición, y también partos prematuros continuos, ¿no? Y bueno, muchas veces depende también de la patología que curse la madre en ese embarazo. Correcto. ¿Y cuál es el índice de sobrevida de esos bebés prematuros? Y el índice de sobrevida digamos, es diferente en los países que son del primer mundo y que son nosotros también, ¿no? E incluso, bueno, en la Argentina hay muchas realidades, como realidades hay en lo que es el país, ¿no?
donde tenemos lugares como de primer mundo y otros que no. Sí. Pero en general la sobrevida de los bebés menores de 1.500 gramos suele estar alrededor del 70% más o menos. Ah, bastante bien, bastante bien. Bastante bien, digo, uno pensaba que a lo mejor era menos. No, a veces incluso si dividimos en los que son por peso, esos menor de 1.500 por peso, bueno, a los más grandes siempre le va mejor. Claro. ¿Qué bebé más pequeño has visto ahí? ¿De cuánto peso has visto? Yo una vez estuve allí, había un bebé que había tenido, no sé, 600, 700 gramos. Parecía imposible que viviese, ¿no? Sí, hay bebés de 600, de 700, 750. Y bueno, las internaciones son muy prolongadas, ¿no? Ah, claro. Porque depende un poquito de las complicaciones que vaya teniendo ese bebé en su prematurez, ¿no? Claro, correcto. Y en general, ¿cuáles son las complicaciones más importantes? Es decir, ¿cuál es la complicación más importante de un bebé prematuro? Es decir, Hay cosas que son marcadoras también de lo que es la calidad de vida, ¿no? Ajá, que sería la displasia broncopulmonar, que es la enfermedad pulmonar crónica, claro, que hay bebés que se van con oxígeno a su casa, dependientes. Las hemorragias intracerebrales por la misma inmadurez que tiene el bebé, que hay de grados leves o hay de grados severos, y eso hay que ver qué impacto tiene luego en el neurodesarrollo. Sí, sí. Estos bebés también tienen retinopatía del prematuro. Ajá. Algunos bebés, bueno, necesitan el tratamiento con láser, y eso también habla un poco del pronóstico visual. Sí, sí. Y la otra cosa es que hay algunos bebés que tienen problemas intestinales, en los que se conoce como enterocolitis necrotizante, que eso también puede dar morbilidades, ¿no?, a largo plazo. Claro. Los pulmones es lo último que desarrollamos, por eso problemas de respiración. Los pulmones es porque lo que primero se manifiesta del bebé, ¿no? Claro. Digamos, el bebé comienza a empezar a madurar sus pulmoncitos alrededor de las 23, 24 semanas, 25, que ahí es donde se empieza a hablar un poco de la viabilidad, 24, 25 semanas para nosotros, pero se terminan de desarrollar. Imagínense que el pulmón sigue creciendo después del nacimiento, ¿no? Sí. O sea que en eso el pulmoncito puede enfermar y después también puede recuperarse, ¿no? Sí. Porque el pulmón tiene lo bueno que va como creciendo, pero es lo primero que se manifiesta, y a veces en esos bebés tan pequeñitos puede ayudar a la madre con los corticoides antenatales. Ajá. Para ayudar a acelerar un poquito esa maduración, ¿no? Claro. ¿Las mamás adolescentes son propensas a tener bebés prematuros? No, las adolescentes que tienen más bebés prematuros son las más jóvenes. Ah, correcto. La adolescente es de 19 años para abajo, ¿sí? Correcto. Las que son más jóvenes tienen más tendencia a tener algún parto prematuro, ¿no? Claro. ¿Y esos partos prematuros qué son? ¿Por cesárea o son partos naturales? ¿Cómo vienen? De todo, ¿no? Hay partos vaginales y hay partos que es como le decíamos por la condición obstétrica de la mamá, que nacen por cesárea, ¿no? Claro, correcto. Hay problemas de hipertensión arterial en la madre asociada al embarazo, a veces inmanejable, y eso hace que se produzca el parto prematuro. Claro. Esta pandemia del COVID, a ustedes el NEO, ¿cómo los ha tratado? Es decir, ¿cómo se han manejado? La pandemia nosotros nos ha cambiado mucho la forma de trabajo, no en cuanto a cantidad de pacientes, sino cómo hemos tenido que adaptarnos a los protocolos. ¿no? Los protocolos, en cuanto a que hemos tenido que reducir bastante el ingreso de padres, claro. Para lo cual esto se vio afectado mucho, porque nosotros siempre hemos sido una maternidad segura y centrada en la familia, donde los padres pasaban abiertamente. Es cierto. Algo desde las 23 por cuestiones de seguridad, pero siempre estábamos muy acostumbrados a trabajar con los padres. Claro. Eso ha cambiado mucho. Por otro lado, en cuanto a pacientes que han sido hijos de mamá con sospecha de
de COVID o cursando la enfermedad de COVID-19, en todo este tiempo hemos atendido 8 pacientes, para los cuales hemos atendido en un sector separado, con otro ingreso. Gracias a Dios en la NEO tenemos bastante espacio, así que nos hemos podido organizar bien con ese tema. Y 2 de esos bebés fueron prematuros tardíos, así que estuvieron con nosotros 2 semanas, otros 10 días, así que, pero bueno, bien, anduvieron bien esos bebés y bueno, con las madres hacíamos videollamada o mandábamos imágenes de bebés como para que ellas estén en contacto también. Claro. Laura, te agradecemos mucho. Seguramente en algún otro momento, cuando pase esto, nos vamos a juntar en el estudio, vamos a hablar un poco más. Así que ha sido un placer. Saludo en tu nombre, saludo a toda la gente que trabaja así en NEO. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, un cariño. Hablamos con la doctora Laura Barrionuevo, que es la jefa del área de neonatología del Hospital Pena, acerca de los bebés prematuros. Vamos a hacer una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Pasaron meses de aislamiento, de quedarnos en casa para protegernos y cuidarnos. Ahora, más que nunca depende de vos. El tapabocas es uno de los protagonistas para combatir esta lucha contra el COVID-19. Úsalo siempre, aún llevando máscara facial. Respetá la distancia con otras personas. Lavate las manos y al salir de casa, no te olvides de llevar tu alcohol al 70%. Por vos, por tu familia, tus amistades, por todos y todas. Sigamos cuidándonos. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222. Tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Bien, segunda parte de Hola Doctor. En este espacio vamos a hablar de una institución que es emblemática para Bahía Blanca y es el pequeño Cotolengo Monseñor José Nacimbesi. De esto vamos a hablar con la doctora Mara D'Agostino, que precisamente atiende a las internadas allí. Mara, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. ¿Qué institución es este pequeño Cotolengo? Y uno siempre dice, ¿cuánta gente hay que no sabe que existe o que obviamente que no la conoce, no? Sí, el pequeño Cotolengo existe en Bahía Blanca desde el año 67. Sí. Lo fundó Monseñor Esorto para las chicas paralíticas cerebrales o con discapacidades que había en la región. Claro. Un grupo de hermanas, de las pequeñas hermanas de la Sagrada Familia, que son de Italia, de Castelletto, en su mayoría, fueron las hermanas que vinieron a hacerse cargo de este pequeño Cotolengo, claro, que de pequeño ya no tiene nada, porque
realmente es una institución inmensa, abarca más de una manzana y se hizo con aportes de la comunidad y también con aportes de la congregación de las Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia. Claro. De hecho, muchas de las partes no tiene subvención oficial, sino que está mantenida por las Pequeñas Hermanas desde Castelletto, por la Orden, también por las chicas que tienen, hablamos de las nenas, pero convengamos que las edades oscilan entre 15 a 64 años. 64. ¿Sí? 64 años. Entonces, muchas de ellas se les pudo hacer, como es un centro de internación, se les pudo hacer la parte de la obra social, con lo cual algunas de ellas se puede recibir el aporte, por ejemplo, de IOMA o de PROFE para poder subvencionar los gastos, porque imagínate que son gastos muy importantes en cada una de las internas. Claro. Es mucha la cantidad de personal, muchas necesitan oxígeno, muchas están alimentadas por gastrostomía, que significa que tiene un botón en la panza para poder pasarle la alimentación por allí. Claro. Y realmente la mantención de cada una de ellas es bastante onerosa, claro. Con lo cual cada una que puede recibir una obra social, teníamos de OSECAC, de IOMA, de PROFE, como para poder ayudar a los, a subvencionar todos esos gastos. Es mucho gasto en pañales también. Ah, claro. ¿Cuántas chicas están? Es exclusivamente para mujeres, ¿no? ¿Y cuántas existen? Solamente para mujeres estamos en un poco menos de 60, porque todos los años siempre había un recambio. Yo siempre digo que estas nenas son ángeles con paso corto, claro. en nuestra tierra, ¿sí? Porque muchas de ellas tienen patología muy, muy importante que no siempre hace que puedan tener una vida prolongada. Igual tenemos nenas que nacieron en el 60, que nacieron en el 57, claro. O sea, tenemos nenas grandes con patología importante de parálisis cerebrales y bueno, que han tenido una vida más prolongada de lo que se esperaba, claro. ¿No es cierto? ¿Y cómo van a parar ahí, Mara? ¿Cómo van a parar las chicas estas allí? Bueno, muchas veces es porque la familia pide, sobre todo en familias grandes, padres grandes, que ya no pueden mantener a sus hijas en el sentido que saben que quizás dentro de poco tiempo no van a estar y nadie se va a poder ocupar de ellas. Entonces piden el ingreso. Otro es por curatela, por judicialización, que el juez determina que por ahí por algún motivo no pueden estar con su familia, claro. O no tienen familia, o no tienen familia. Las primeras que llegaban como que estaban en otros lugares que no tenían forma de mantenerla, en otras instituciones, y el juez la mandaba directamente hasta el Cotolengo. Claro. Esas son las formas de llegar, y las últimas son generalmente por pedido de su familia. Claro. También hay muchas nenas que tienen problemas conductuales, entonces realmente hay veces que a su familia se le hace muy difícil poder manejarlas en sus casas. Te voy a hacer una pregunta difícil, ¿no? Tal vez difícil, ¿no? ¿Y los familiares vuelven, van, las visitan, se acuerdan? ¿Cómo es? Sí, hay una gran cantidad que tienen familiares que van y ese fue el problema en esta pandemia, claro. Porque justamente a partir de marzo hubo que prohibir las visitas, se hacían visitas por videollamadas, pero no podían ir presenciales, lo cual muchas de nuestras nenas se deprimieron mucho. Seguro. Y ahora cuando habíamos pasado fase 4 previamente, empezaron con las visitas en forma con todos los protocolos de distanciamiento y tuvimos que retroceder por todo este nuevo brote que hubo. ¿Tuvieron algún caso? Sí.
bastantes. Mira. Sí, bastantes casos. Claro. Nosotros desde principios de marzo estuvimos siempre en contacto con municipalidad y zona sanitaria para poder cumplir con todos los protocolos. Tenemos el arco sanitizante, se les hacía oler alcohol y vinagre para detección precoz de la falta de olfato. Habíamos logrado mantener todo el COVID afuera, pero lamentablemente más o menos para el 8 de noviembre, a partir de un caso asintomático, tuvimos contagios intracotolengo con chicas y hermanas que se contagiaron. Así que por suerte en su mayoría las nenas están bien. Pasaron por, dolor de cabeza, fiebre, pero no cosas mucho más graves. Esas son de riesgo, son de mucho riesgo. Claro, sí, exacto. Cuando nosotros hablamos con el secretario de Salud, nos dijo que en caso de tener un brote íbamos a hacer una burbuja, o sea que se cerraba el Cotolengo, como es un lugar muy grande, mucha gente quedó viviendo adentro, mucamas y enfermeras, para que no haya circulación de COVID, y se lo dividió en dos partes, área COVID y área no COVID. Y por suerte también tuvimos el asesoramiento de una infectóloga, hace la doctora Giordano, y también Ana Brandán, que está de zona sanitaria, Núñez Faría, aparte del doctor Acrogliano. Todos inclusive necesitan oxígeno, es muy difícil de conseguir oxígeno, y el otro día Municipalidad mandó un tubo de oxígeno, pero es uno de los déficits importantes que hay, la falta de oxígeno. Después hay enfermeras, hay suero, están las mucamas, hay un grupo de gente que está, Martina Tuminelo, el esposo, que prepara, y todo un grupo de amigos que preparan raciones de comida para llevar y que no haya que cocinar. Hay mucha gente movilizándose atrás de todo esto. Laura, ¿la capacidad cómo está? Vos me decís que hay alrededor de 60. ¿Hasta cuánto, qué capacidad, o está al límite ya? No, hemos llegado a tener más de 70 nenas, pero este año no pudimos aceptar nuevas con la pandemia. Entonces había varias nenas que querían, varias familias que pedían la posibilidad del ingreso, pero debido a esta pandemia no podemos aceptar nada nuevo. Así que yo calculo que hasta el año que viene no va a haber ingresos. Mara, y estas son chicas que van a vivir siempre ahí, no tienen posibilidad de al día de mañana cambiar al mundo exterior. Para irse, no. Y esto es una de las cosas increíbles, porque en un momento algún iluminado quería cerrar las instituciones de estas características, pero estas chicas necesitan una dedicación exclusiva, con gente que la atienda, que le dé de comer, entonces con psiquiatras, con psicólogos, con musicoterapeutas, todo eso lo tienen, con profesores de gimnasia, con maestros, y realmente eso es muy difícil de hacerlo en externada, o que su familia lo pueda hacer. Más si pensamos que muchos o sus padres fallecieron, o tienen familia muy grande ya, porque imagínate que nosotros, así como ahora quedan secuelas de los chicos prematuros, en un momento eran secuelas de los chicos del carníctero, que tenía mucha bilirrubina, y esos estamos hablando de gente que en este momento tiene 60, 61 años. O sea, que es muy difícil que puedan tener familia que las pueda atender. Si alguien quiere colaborar, porque siempre se necesita alguna colaboración, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, generalmente se contactan con Ecotolengo, no sé si había un CBU como para donaciones, pero lleva la gente pañales, comida, ropa tenemos mucha, por eso no se estaba aceptando ropa, y lo que sí tenemos que pedir, que cuando lleven donaciones,
que el que lo haga sean donaciones buenas, porque eso de llevar, a veces nos llevan ropa sucia, o que no se puede utilizar, o que está muy vieja, o televisores que no funcionan, cosas que realmente es como, bueno, no lo puedo tirar a otro lado, lo llevo ahí. Y uno cuando da tiene que dar cosas buenas, ¿no? No cosas que sobran. Mara, te agradecemos mucho, un cariño grande por toda la gente de Cotolengo. Algún día los vamos a ir a visitar y bueno, siempre a disposición. Bueno, muchas gracias, David. Un cariño grande. Gracias. Hablamos con la doctora Mara D'Agostino, que es la responsable en materia de asistencia médica en el pequeño Cotolengo. Tanto Mara como el resto de los invitados va a recibir un presente de Brix que está ahí en Roca 97. Nosotros nos vamos a reencontrar exactamente en una semana. Muchas gracias. Día del Médico. Este año, a raíz de la pandemia, no celebraremos el sentido reconocimiento que brindamos a nuestros colegas que cumplen 50 años en la profesión. Ni podremos realizar el tradicional acto académico en el que entregamos su certificación a los nuevos especialistas. En cambio, queremos recordar con profundo respeto y cariño a nuestros compañeros fallecidos en esta batalla y felicitar y honrar el compromiso de todos los que continúan la lucha. A los que perdieron la vida, los tenemos presentes, sin tristeza, porque recordamos en su ausencia su alegría por hacer, sentir y honrar día tras día lo que amaban, sin temor, con entereza. Los tenemos presentes, sin tristeza. Mensaje del Colegio de Médicos de Bahía Blanca.